Señor Luigi, recientemente se llevó a cabo ese congreso anual en el que estuvo presente también la vicepresidenta ejecutiva de la República. Varios fueron los planteamientos que se han hecho. ¿Qué es lo más destacado que ocurrió en este congreso? Mira, en primer lugar, los objetivos nuestros para el 2023-2025, que no son más que seguir avanzando en la utilización de la capacidad instalada. Hoy por hoy tenemos un 70% que está libre, es decir, ociosa, libre y presta para producir, y para ello tenemos que ser competitivos, que es uno de nuestros objetivos principales. ¿Con quién competimos? ¿Cuáles son uno de nuestros principales factores? Bueno, en primer lugar, la competencia con los productos importados, porque todavía entran con preferencias arancelarias. Adicionalmente a ello, un tema que allí se dijo por la vicepresidenta de la República, que es la creación de un Estado Mayor anticontrabando, porque allí tenemos un gran problema con los ilícitos y contrabando, es decir, con los productos, falsificaciones o productos que no gozan con los ingredientes que deben tener, etcétera. Ahí se hizo el anuncio de la creación del Estado Mayor, que va a estar compuesto por gobernadores, gobierno, Fuerzas Armadas y la empresa privada. Adicionalmente a ello, para seguir haciéndonos competitivos y competir con los productos importados y factores que nos hacen deficientes o encarecer nuestros productos, están los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Ahí se anunció por la vicepresidenta, bueno, que pronto, para ese momento, para el día 10 de julio, se iba a estar aprobando en segunda discusión la ley de armonización en los municipios estadales y municipales. Bueno, y ya tenemos no solo la aprobación en segunda discusión, sino la promulgación de esta ley. Esta ley va a beneficiar y nos va a hacer un poco más competitivos. Si tú quieres, comentamos un poco lo de esa ley. ¿Cuáles son los principios que contempla esa ley para mejorar el escenario industrial? Sí, en primer lugar, eso es un petitorio que nosotros venimos haciendo desde nuestras cámaras base y nuestras cámaras regionales desde hace muchísimo tiempo, porque había un gran desorden en cuanto a los tributos y en cuanto a lo que se cobraba por ingresos brutos. Hoy uno de sus principales, es un principal logro, y después de tanto diálogo, porque a veces se nos ha cuestionado porque dialogamos mucho y no teníamos decisiones concretas. Bueno, esta es la segunda de ellas. ¿Qué se logró acá? Bueno, fijar un techo, es decir, un máximo de un 3% en la recaudación, que ahora tiene que armonizarse a su vez, porque hay actividades económicas que entre ellos también estará que la patente o la utilización de la actividad económica registrada va a durar 3 años, al igual que los emprendedores. Estos van a tener un beneficio y un incentivo para que ellos se puedan formalizar. En ellos van a tener un tope de un 1%. Adicionalmente a ello, un clamor de todos nosotros, que es el tema de la recolección de los desechos tóxicos, también va a ser hecho en función a los costos y distribuido a través de las cantidades de personas jurídicas que haya en la jurisdicción. Señor Picela, recientemente se han visto muchos titulares sobre el aumento de las tarifas de envíos de carga a Venezuela. ¿Eso de qué manera se está abordando desde Conindustria? Ese es un tema que me encanta que me hagas la pregunta para aclarar. Uno de los problemas que tenemos, como te dije anteriormente, es la competencia desleal con los productos importados. El puerta a puerta siempre estuvo regulado, pero estaba regulado y era para que tú trajeras a nivel personal hasta $2.000, pero no para vender, sino para consumo propio. Esto en un principio, bueno, hasta contenedores llegaba. ¿Qué es lo que está planteado? La normalización y la regularización de ellos. Es decir, van a seguir llegando normalmente los puerta a puerta, se va a normar y lo único que se busca es que se paguen los impuestos como en cualquier país del mundo. Eso es todo lo que va a ocurrir con el puerta a puerta. Eso evidentemente le va a generar al Estado mayor ingreso, con los cuales va a ir cubriendo el déficit fiscal que tiene e ir controlando la inflación paulatinamente. Adicionalmente a ello, que nosotros los productores nacionales, los industriales nacionales también nos vamos a ver reflejados en ello, porque competimos con competencias desleales. Te hablaba ahorita de los impuestos nacionales y muchas de esas puerta a puerta venían sin pagar impuestos. Lo que se trata es... Y por eso se hacía más económico. Por supuesto. Entonces, al país hay que conducirlo a la normalidad. Bienvenido. Y a la sinceridad también. Y a la sinceridad, porque son subsidios que se hacen, pero también le ocasionan un daño al mismo Estado porque no está percibiendo nada por ello. Bueno, ahora eso va a ser utilizado allí y una vez
que esos ingresos vayan aumentando. También vamos al tercer punto que para nosotros es fundamental a efectos de competir, que es la eliminación, que es lo que hemos venido solicitando, la eliminación del IGTF en bolívares. Eso nos va a hacer también más competitivos. Es decir, ¿se abordó eso en el Congreso, señor Vicela? ¿Qué se ha dicho de eso? Porque todos los gremios piden esa eliminación o por lo menos reducción del impuesto a grandes transacciones financieras. Nosotros venimos abordando todo ello desde todas nuestras cámaras base. Para hacernos más competitivos, porque es injusto el tema del IGTF por decirte en bolívares, es un 2%, entonces todos pensamos que es un 2% solamente, no, es que en la cadena productiva es afectado y llega, en el caso de los bolívares, a un 12%. Bueno, es un 12% que tus productos nacionales se encarecen y en los países con los cuales competimos, los productos importados que vienen a nuestro país no tienen ese impuesto. Entonces, ¿qué se trata? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, obteniendo resultados tangibles de todos estos diálogos sinceros que hemos tenido con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Poder Regional, de manera tal de impulsar lo que es la producción nacional, generar empleo, porque los empleos se generan cuando tú produces en el país, cuando tú produces en el país se genera actividad económica y por ende una mayor recaudación fiscal. Eso es lo que queremos hacer, ir a la normalidad de nuestro país y con la mirada puesta en que haya mayor recuperación del poder adquisitivo, que solo se logra cuando producimos en nuestro país. ¿Qué papel juega en el fortalecimiento de la producción los servicios públicos? Porque ese ha sido uno de los temas más conversados en los distintos gremios, en las distintas asambleas en los últimos años. Mejorar los servicios públicos para mejorar la capacidad de producción del país. Como hemos hablado, fíjate, ¿cuántas cosas hemos tocado para mejorar la producción del país? Uno de ellos son los servicios públicos. En primer lugar, sí, no es ningún secreto que tenemos deficiencia en cuanto a servicio de electricidad. Eso, a pesar de existir a nosotros, a la producción nacional, nos hace ser menos competitivos porque en muchos de los casos la cadena de producción se rompe o tienes que generar tu propia electricidad, pero no hemos dejado de producir. A pesar de ello, nosotros hemos demostrado que todos nuestros productos están en los anaqueles, están exhibidos en las vitrinas con excelente calidad, pero tenemos que seguir avanzando en el tema de competitividad. Y esto es uno de los factores que debe irse solucionando paulatinamente de manera tal de garantizar la efectividad en la producción. Otro de ellos es el tema del combustible. Por un lado, bueno, también en el caso del diésel específicamente, hemos tenido algunas intermitencias en ello. Y es muy hablado en estos días la eliminación del subsidio en el caso del diésel, porque muchos a veces se refieren que si aumentó el diésel, es que no se cobraba nada. Déjenme decirle que por una unidad de transporte de 37.000 litros, PDVSA recibía apenas 3 bolívares por ello. Entonces es como imposible pedir que haya combustible y que no se pague. Entonces, eso también va en vías de sincerar todo esto. Es decir, lo importante para nosotros es que haya el combustible, de manera tal de que no se cree un mercado negro. Pero del resto, si queremos que un servicio lo haya, pues tenemos que pagarlo y es injusto que una empresa que no recibe nada como contraprestación de ese servicio pueda hacer mantenimiento, pueda invertir en ello. Entonces, vamos en vía de la normalización de todos los servicios de manera tal de que las empresas se generen los ingresos que ellas necesitan para seguir avanzando. Señor Vicela, nos corresponde hacer la pausa de la hora. Al regreso quisiera que abordáramos las mesas de trabajo que se están formando en este momento con el Ejecutivo Nacional a corto o mediano plazo. ¿Qué podemos esperar de esas conversaciones? Lo conversamos al regreso de esta pausa con el presidente de Conindustria.